Noticias en la Red, con la conducción del periodista Oscar Muñoz. De lunes a viernes a las 18 horas, Noticias en la Red, bajo la conducción de Oscar Muñoz. Análisis, opinión, todo lo que tenés que saber en política y economía. Noticias en la Red. Periodismo de alto nivel. Oscar Muñoz hace Noticias en la Red. En Radio News, la editorial del señor Oscar Muñoz, aquí en Radio News. Déjame entrar en tus sombras que se fundan con las mías. Déjame que te lo diga en soledad. Bien, la idea es casi como un reto que tuvimos. Y yo digo, así no. La culpa la tienen ustedes que gobiernan. Y en Santa Cruz también. Manuel Adorni, que es un economista argentino, posteó en las redes sociales esto que resultó para mí atractivo. Tenemos 120 veces más casos de COVID por día y más de 80 veces la cantidad de muertos diarios que hace un año. Nos prometieron 20 millones de vacunas que nunca llegaron. Destrozamos la economía. No tenemos salud. Sin embargo, dicen que la culpa es solo nuestra. Saludos a todos. Es realmente muy difícil entender la lógica de este segundo gobierno de Alicia Kirchner en Santa Cruz. Dicho esto, porque parece que solo tiene un par de frases hechas como cliché o estereotipo, pronunciadas en el túnel del tiempo y al salir de él, hablar frente a una tribuna de fantasmas. En un acto político, de ninguna manera fue un acto institucional, porque no podemos decir que por enésima vez que viene un funcionario nacional para hablar del vaciadero o el tratamiento de la basura en Río Gallegos, y el término basura que no lo tome nadie en forma personal, porque ya ocurrió varias veces, y se robaron todo, y los culpables son del mismo partido gobernante. Frase desconcertante, pero en realidad no se sabe qué quiso decir, y lo que es peor aún, a quién fue dirigida. Fue así como arengando a un grupo de extraterrestres que disparó la verba, y cito textualmente qué es lo que dijo. Algo que creo, de toda mi vida, que le he dedicado al trabajo y militancia de este proyecto, es que no creo en el no se puede. Creo que cuando hay espíritu de cambio y de transformación, eso se sostiene y desarrolla a las personas. Tras meditar algunos segundos, y producirse una arcada profunda de asco, no entendí. Bueno, pero no conforme con el sermón, como si recién se hubiese hecho cargo de la gobernación y su hermano no hubiese sido gobernador varias veces y además presidente de la nación, dijo el gobernador de la provincia de Santa Cruz, con esa mirada constructora y colectiva, para continuar inmediatamente recordando otra cita magistral. Si alguna vez Néstor Kirchner dijo yo tengo un sueño, digo que nosotros también tenemos un sueño, que es que esta querida Santa Cruz siga creciendo. Bueno, después de unos segundos nuevamente, me pregunté inmediatamente, ¿quién se los impidió? Salvo los errores de ustedes mismos. Bueno, vamos un poco más a la realidad concreta. Sigo pendiente de la lotería para conseguir un turno en el sitio web cuando hay más de 14.000 vacunas guardadas. Y me vuelvo a preguntar una y mil veces, ¿por qué tanta demora? ¿Y por qué esta brecha entre stock de vacunas y vacunas aplicadas? ¿Para qué guardarlas? Es la pregunta. Me dicen, ya es casi permanente, que no tengo que tener miedo, que deje de darle importancia, pero no puedo. Es más fuerte que cualquier intención de dejarlo correr, el tema de la vacuna o el miedo. Sé que no me va a blindar la vacuna, ni mucho menos, pero ante este tsunami de contagios en Santa Cruz, es al menos una caparazón para los viejos que pueda llegar a disminuir las consecuencias de un posible contagio y hasta consecuencias graves y la muerte, si va el caso. Los turnos se acabaron en el sitio www.santacruz.gov.ar, vacunar para prevenir. Ya volvió el cartel, no hay más turnos disponibles. Y me surge el conflicto, ¿por qué tantos días
se tarda en avanzar en la edad a vacunar, cuando existen miles de dosis guardadas en algún depósito? Como todo lo que pasa aquí, nadie da ninguna respuesta, aunque sea una mentira, al menos. La provincia de Santa Cruz recibió 55.200 vacunas. Aplicó del primer componente 34.510 y del segundo componente 6.380. Es decir, que desde el año pasado vacunó a 40.890 personas, incluidos los alcahuetes y los robovacunas. El resto sigue en la espera. Pero hay en stock, en este mismo momento, en la provincia de Santa Cruz, guardadas en algún lugar indeterminado, 14.310 vacunas. Te lo repito, 14.310 vacunas. Y la provincia registra hasta este momento 651 muertos atribuidos a COVID-19 desde que empezó la pandemia. 301 en Río Gallegos, 36 en Calafate, 161 en Caleta Olivia, Cañadón Seco y Feroy, un muerto en cada lugar, 17 en Puerto San Julián, 23 en Río Turbio, 34 Pico Truncado, 2 Colo el Caique, 7 Perito Moreno, 10 en Comandante Luis Piedrabuena, 8 en 28 de noviembre, 20 en Puerto Deseado, 27 en Las Heras, 2 en Los Antiguos y 1 en el Chaltén. Y el Ministerio de Salud de la Nación consignó hace un par de horas que ya los fallecidos por COVID-19 en el país son 57.350. Y ahora, por otro decreto de necesidad de urgencia, con los que gobiernan desde hace ya más de un año y medio, dicen que tenemos que estar prácticamente en cuarentena estricta y que la culpa la tenemos nosotros, los ciudadanos de a pie. Cuando teníamos más contagios y miles de muertos, no hubo, durante las etapas del duro confinamiento, estas prohibiciones formalmente. Ahora, pregunto yo, de vuelta, ahora, con muchos mayores contagios, con miles de muertos, más de 57.000, ¿nosotros tenemos la culpa, señor presidente? Nadie se te va a hablar de los 60 millones de vacunas que cacareaban por cadena nacional, de los científicos que eran todos los integrantes del gobierno, que no hacía falta ningún plan económico y que ahora sí habían regresado al poder porque venían definitivamente por todo y por todos. Nadie se va a responsabilizar del fracaso del plan de contención de la pandemia que cumplió más de un año. Ninguno dirá nada del errado plan de vacunación, me pregunto. ¿Suponen que con haber echado al mejor ministro de salud del mundo por armar un vacunatorio para amigos todo se solucionó? O como ocurre en Santa Cruz, donde los homicidas roba vacuna nos tratan a los que esperamos por derecho a recibir la vacuna de terroristas, mientras el gobernador Alicia Kirchner no hizo jamás una mención ni al SARS-CoV-2, mejor dicho, COVID-19, ni a los contagios, ni a los 651 muertos, ni a la crisis con los enfermeros o la saturación del sistema de salud en toda la provincia. Así no, señores. La culpa la tienen ustedes que gobiernan el país y Santa Cruz. Hay una frase que se le atribuye a Albert Einstein que dice lo siguiente: no todo lo que puede ser contado cuenta, y poco de lo que cuenta puede ser contado. Y en este conflicto estamos encerrados, sin que pueda realmente advertirse por dónde lograremos encontrar una puerta abierta a un futuro menos tenebroso, ya que se percibe una frustración bastante similar, salvando obviamente las distancias, a lo ocurrido en España en los años previos al derrumbe del muro de Berlín, que cuando tuve oportunidad de conocerlo, de estar cerca, de tocarlo, me di cuenta de la dimensión que tuvo el muro de Berlín como para romper esas brechas. Y coincido de alguna forma en lo que opina el economista Carlos Berro Madero. En esos días en que las cosas se habían vuelto tan opresivas y deprimentes para los sometidos al régimen soviético, que los forzó a salir finalmente a la calle, munidos de picos y palas, para derrumbar, aunque fuera simbólicamente, la pared que los separaba de la libertad, el progreso y la modernidad. De esta realidad, producto del aislamiento y la soledad espiritual,
a la que se pretendió reducir a la gente, se pasó a una resistencia con manifiestos en cada rincón de las ciudades más remotas, que terminó obligando a bajar los brazos al poder público. ¿Será nuestra realidad una simple coincidencia? Porque hoy, sin lugar a dudas, la sociedad argentina en la que vivimos exhibe una extendida imagen impúdica, la abundancia de los que ya no tienen siquiera para comer. ¿Qué pasó con la dimensión del futuro y la cacareada voluntad de crear un país para nuestros hijos? ¿No ha sido acaso un disfraz semántico para consolidar un aumento de este auténtico fascismo, donde la vida de muchos ha pasado a un plano secundario, a manos de la indiferente represiva de un gobierno para el cual el individuo es solo un puente y no una meta? Ya a esta altura, y con encuestas disponibles que hablan de la gran aceptación social que tienen estas medidas, que comenzaron a regir con las restricciones ya conocidas, con una clara ausencia de reclamos por las millones de vacunas prometidas y que nunca llegaron, ni por la deficiente forma de gestionar la pandemia, en el país y aquí en Santa Cruz, sin ningún vuelo épico y heroico, con viáticos en dólares para buscar vacunas. Parece que para la gente todo está en orden. A esta altura no existe ninguna duda que estamos en manos de dirigentes políticos poseídos por dogmatismos y solo son unos lenguaraces de tribuna que están empeñados en vender su mercancía retrógrada y berreta, es decir, un falso progresismo ineficiente y corrupto. Ya son más de 57.000 muertos por la pandemia que atestiguan que con ser socios estratégicos de Rusia y China comunista, hasta ahora, nada nos fue tan bien. Que Dios nos ayude o en quien ustedes crean. Muchas gracias. Noticias en la red, con la conducción del periodista Oscar Muñoz. De lunes a viernes a las 18 horas, Noticias en la red, bajo la conducción de Oscar Muñoz. Análisis, opinión, todo lo que tenés que saber en política y economía. Noticias en la red. Periodismo de alto nivel. Oscar Muñoz hace Noticias en la red.